Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren el día de hoy muy bien. Voy a proceder a explicar lo que es para hoy la actividad número 3 que tenemos que realizar. Vamos a ver nuestra agenda y vemos ahí que el día jueves tenemos que hacer el desafío 3 y más abajo una actividad extra de ciencias que va relacionada con este desafío, que ya la vamos a explicar, que es la profesora de ciencias, la licenciada Lucy Muñoz. Ok, vamos a revisar entonces, vamos a la ficha. Ok, vamos a revisar entonces el desafío 3. ¿Qué es lo que tenemos que realizar hoy en el desafío 3? Dice que ya tenemos que haber hecho el 1 y el 2. Acuérdense, el 1 que era darle la estructura tener la estructura de nuestra sobrecubierta. En el 2 teníamos que haber hecho en la parte delantera, en la portada, haberle puesto aquí en la solapa la foto y la biografía, ¿sí? Entonces ya ustedes ya tienen hecha la solapa delantera de su estructura, de su sobrecubierta. Acuérdense que hasta el día viernes esto va a terminar, a terminar haciéndolo por completo, toda la sobrecubierta porque ese es el proyecto de esta semana. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que dice el desafío 3. Hoy vamos a hacer la portada, la parte delantera de un libro, la parte frontal, la portada. ¿Ok? Eso es la actividad de hoy. ¿Qué van a realizar? Vamos a ver qué nos dice que tenemos que hacer. Desafío 3. Portada y título del libro. Para diseñar una imagen de portada y el título del libro, es importante que leas la siguiente información y punto de vista sobre la pandemia. ¿Okay? Nos mandan a leer diferentes tipos de textos que tenemos más abajo. Considera los diferentes tipos de textos que se presentan a continuación y presta atención a las diferencias que se presentan entre sí. ¿Okay? Entonces les han dado varios textos de diferentes tipos. Ahí tenemos diferentes tipos de textos que pueden ser, como ustedes ven aquí, un texto de tipo informativo, un texto de tipo científico, un texto literario y un ensayo argumentativo. Cada texto tiene una idea diferente de lo que uno quiere transmitir. ¿Okay? Por ejemplo, el texto informativo se dedica a contarnos algo que está pasando, a relatarnos, a informarnos de una situación. Por ejemplo, es lo que leemos a diario nosotros en los periódicos. Ese es un texto informativo. El texto científico es un texto que es mucho más avanzado. Es decir, que para que usted lo entienda, tiene que conocer acerca de un tema. Por ejemplo, un libro científico sobre el coronavirus, donde hable sobre las causas de las infecciones, las medicinas, el porcentaje de medicina, los tratamientos específicos, los exámenes de tipo que hay que hacerse. Todos esos términos científicos, ¿sí? Donde nosotros vemos ese texto científico, lo leemos, pero no lo vamos a entender porque tiene palabras que de pronto solo entienden los médicos, los científicos, las enfermeras. Entonces ese es un texto científico, es donde hablan palabras propias de un lenguaje de profesionales, donde entonces nosotros vamos a leerlo, pero no vamos a entenderlo porque no somos profesionales en eso. Ese es un texto científico, donde hablan de temas propios que hay que tener un conocimiento avanzado. En cambio, el texto informativo no, es como el periódico, usted lo lee y puede entenderlo, es fácil de entender. El texto científico hay que conocer a profundidad el tema, ser especialista. En el texto literario es lo contrario, es un texto que va con un lenguaje poético, de poemas, con frases que nos llevan a reflexionar, a pensar. Eso es un texto literario. Por ejemplo, aquí tenemos un texto literario de la autora Kitty Olmiara que dice, y la gente se quedó en casa. Entonces, si ustedes analizan el texto, habla en un sentido poético, retórico, de lo que fue la pandemia, de cómo nos afectó, pero con un lenguaje
de poesía, un lenguaje de reflexión. ¿Okay? Y abajo tenemos otro, El Gran Encierro, por Leonardo Valencia, también es, en este caso, un tipo de texto literario. Textos literarios son poéticos, ¿sí? Que incitan a reflexionar con versos. Y por último tenemos el tipo del ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo es un tipo de texto donde el autor trata de convencer al público o a los lectores de su opinión. ¿Sí? El ensayo argumentativo es algo que usted escribe para convencer a otro público de su tesis, de sus argumentos. Para eso tienes que dar las razones, los argumentos del por qué tú quieres hacer algo, convencer a esas personas. Entonces, el ensayo argumentativo es un texto realizado por uno mismo para convencer a las personas. Por ejemplo, aquí tenemos un texto de Luis Lara que habla sobre los antecedentes de la pandemia. Él les pone sus argumentos referentes al virus. Y entonces él trata de llegar a esa información acerca del virus a las personas. ¿Okay? Entonces los ensayos argumentativos son creados por propio autor para dar sus argumentos y convencer de un tema, explicar un tema. ¿Okay? Entonces vemos que hay diferentes tipos de texto y cada texto tiene su característica. Por ejemplo, el texto informativo se encarga de contarnos, explicarnos algo y todos los podemos entender leyéndolo. El texto científico nos cuenta algo, nos transmite algo, pero tenemos que tener conocimientos avanzados de ese tema o ser profesional en ese tema para poder entenderlo. El texto literario habla en un sentido retórico, de poemas, de versos, que llevan a la gente a la reflexión. Es fácil de identificarlo. Y el ensayo argumentativo es un texto elaborado con uno donde expone sus argumentos para explicar o convencer de cierto tema. ¿Okay? Entonces aquí la actividad primero que nos manda, porque hoy vamos a dibujar la portada de nuestra sobrecubierta y el título, nos manda primero, dice, antes de diseñarla tenemos que leer estos varios tipos de textos que todos se refieren al COVID, a cómo funciona el virus, etc. Primero tenemos que leer estos textos por nosotros mismos, dándonos cuenta de que cada texto es diferente, porque cada texto corresponde a un tipo de los que ya les expliqué. Y entonces abajo nos va a indicar luego de que leamos, nosotros vamos a tener más ideas, más en nuestra mente para poder dibujar una portada o ponerle un título a nuestro libro, a nuestra sobrecubierta. Vamos a ver, entonces lo primero que tenemos que hacer es leer eso, ¿sí? Fijándonos cuando hacemos la lectura de que cada lectura, cada tipo de texto es diferente al otro, pues dependiendo de su característica. El científico es diferente al literario, al ensayo argumentativo, etc. Actividades. Ok, nos dice que, vamos a ver, a partir de la lectura de estos documentos has podido conocer diferentes tipos de texto. Elige qué tipo de texto será el libro. ¿Okay? Una vez que ustedes han leído, han hecho lectura, tienen que anotar en una hoja qué tipo de texto van a hacer su libro. ¿Okay? Obviamente eso lo vamos a imaginar porque no vamos a hacer un libro, sino es que solo la sobrecubierta, pero imaginémonos nuestro libro de qué tipo de texto va a tener, si es científico, si es informativo, si es literario, si es una crónica periodística. ¿Sí? Una crónica periodística es de cuando en este caso un periodista nos cuenta una historia con fechas, con datos relevantes y a través del tiempo cómo se van dando las cosas. ¿Sí? Entonces, lo primero es que nuestra hoja en blanco, que vamos a entrar en nuestro portafolio, vamos a escribir qué tipo de texto va a ser nuestro libro. Luego dice, elige el tipo de texto que más llame tu atención, además procura que sea coherente con la historia de su autor. ¿Okay? Una vez que has leído diferentes tipos de texto, tienes más información para pensar y elaborar una portada. Piensa en una imagen que represente la experiencia que hemos pasado durante esta pandemia. Intenta que sea llamativa, diferente y colorida. Dibújala en la carilla de la portada y deja un espacio para escribir el título del libro. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra portada, la estructura de nuestra portada. Y aquí, según lo que hemos leído, con las ideas que tenemos en nuestra cabeza, con lo que hemos visto en periódicos, en las noticias, nosotros vamos, ¿a qué nos dice ahí? A diseñar la portada, ¿sí? A elaborarla,
¿sí? Pues la dibujamos aquí la portada de nuestro libro, lo que va a ser nuestro libro. Dibujamos lo que más se le venga a ustedes a la mente, qué sé yo, puede ser el dibujo del coronavirus, con la carita de la muerte, un agente, el virus, el coronavirus, el dibujito del coronavirus y las personas corriendo, huyendo. Ese va a quedar a criterio suyo de cómo va a dibujar esta portada de su libro. ¿Okay? Y también dice que como ya tenemos información de las lecturas que nos han puesto aquí, tenemos que poner un título a nuestro libro, que si puede ser el COVID, un, un mal sorpresivo, el COVID, un enemigo del 2020. Usted puede darle el título que usted desea según las lecturas que hizo de los textos anteriores, que son 4. O sea que tienes que leer el tipo de texto en sí argumentativo, casualidad de la pandemia, cualidad del desastre, los 2 tipos de texto literario, el texto científico que se llama ¿qué son los virus y cómo funcionan? Y qué es COVID-19. Tienes que leer eso para que tengas ideas y puedas dibujar y en este caso poner un buen título a tu portada. Es momento de buscar un título para tu libro y que sintetice toda esta experiencia de la pandemia del COVID-19. Para esto puedes seguir los siguientes pasos. ¿Okay? Entonces, para poner el título nos dan pasos. Dice el primero, piensa todo lo que has podido mirar, escuchar y sentir durante la pandemia. Encuentra palabras para lo que más te ha llamado la atención. ¿Okay? Entonces ahí nos dice que según lo que nosotros vemos, la vivencia de la pandemia, tratemos de dar el título. 2, busca un título que sea informativo, es decir, que aporte información clara del tema que trata, la pandemia del COVID-19. Simultáneamente puede transmitir algo de emoción y creatividad. ¿Okay? Entonces nos dice que sea un título que sea claro y que transmita esa emoción para que llame al lector a leer su libro, que sea un título llamativo. Escribe en tu cuaderno varias opciones, elige la que más te guste. ¿Ok? En la misma hoja que nosotros hemos puesto qué tipo de texto va a ser nuestro libro, más abajo vamos a anotar los diferentes tipos de títulos para nuestro libro que se nos vinieron a la cabeza. Dice, escribe el título del libro en la carilla de la portada y en el lomo. Utiliza formas de letras llamativas y más grandes que de la que normalmente escribes. Aquí te ponemos algunos tipos de letras divertidas que podrías usar. Escribe cómo te sientas cómodo. ¿Okay? Y por último nos dice que ya vamos a tener, como ya tenemos dibujada nuestra portada, el título ya lo tenemos elegido, ahora lo vamos a poner el título, pero nos dice que lo hagamos con letras llamativas, como tenemos aquí un ejemplo. Entonces, la letra que a usted más le guste la va a poner en su título. ¿Okay? Y esa sería la actividad que es para el día de hoy. Y a esto se suma la actividad de ciencias. ¿Okay? La actividad de ciencias, que yo ya se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp, que es esta de aquí que ha enviado la profesora. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Como ustedes van a hacer la lectura de esas lecturas que les han enviado, ustedes de esas lecturas van a sacar las respuestas, porque ahí están las respuestas de estas preguntas, de estas 4 preguntas que ha enviado la profesora de Ciencias Naturales. Por ejemplo, ustedes leen y ahí van a encontrar qué son virus. Entonces ustedes, de lo que entendieron la lectura, o de lo que están viendo la lectura, contestan la respuesta, y esto también lo van guardando en su portafolio. ¿Sí? Es esta actividad de hoy relacionada con ciencias, y las respuestas donde las encuentran, de la página 8 y 9. ¿Okay? Entonces esas preguntas que yo se las voy a enviar, ustedes leen aquí en los textos 8 y 9 y contestan y las agendan a su portafolio, carpeta. Entonces la actividad para hoy, ¿qué sería? Primero leer, ir leyendo, ir viendo las diferencias en nuestra mente de cada texto, del texto científico, literario, del ensayo argumentativo, las diferencias que tienen. Luego de que nosotros hagamos la lectura, en una hoja que vamos a juntar en nuestro portafolio, vamos a anotar qué tipo de texto vamos a elegir
para nuestro libro. Y luego, ¿qué nos dice que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que en nuestra cubierta dibujarle la portada, ¿sí? Y también vamos a elegir, vamos a anotar en nuestra hoja los tipos de títulos que se nos vinieron a la mente para nuestra sobrecubierta. Luego que tengamos elegido uno, venimos a nuestra sobrecubierta y lo dibujamos, pero con una letra, dice ahí, llamativa, que no sea llamativa para nosotros. ¿Okay? Y también, aparte de poner el título en la portada, lo vamos a tener que colocar en el lomo, es decir, en la parte de en medio, ¿sí? En esta parte de aquí, del medio, ahí también vamos a tener que colocar el título, ¿ok? Entonces ya nosotros tendríamos hecho la solapa de la parte delantera con la foto y la biografía, la portada con la foto y el título, y en el lomo el título. Y los días de mañana vamos a estar llevando la parte de atrás y la solapa de la parte de atrás. ¿Okay? Entonces esa es la actividad que tienen que hacer para hoy. Hacer lectura, elegir, anotar en su hoja qué tipo de texto va a usar su libro y las diferentes ideas de títulos para su libro. Luego, en su sobrecubierta, en sus proyectos de esta semana, en la portada, vas a dibujar según lo que leíste, las ideas que se te vinieron a la mente, vas a dibujar tu portada y con unas letras llamativas a poner el nombre del título que has elegido. Y ese nombre del título también lo pones en el lomo, ¿sí? Y después vas a contestar las preguntas de la actividad de ciencia. Estas preguntas, y eso también la agenda en tu portafolio, estas preguntas donde encuentras la respuesta, en la página 8 y 9 de las lecturas que vas a hacer el día de hoy. Entonces están relacionadas las tareas. Tenemos que leer, ¿sí? En nuestra hoja anotar qué tipo de texto vamos a usar, los diferentes tipos de títulos que se nos vienen a la mente, que podemos poner. Luego en nuestro proyecto, en nuestra sobrecubierta, en la portada dibujar la portada, poner el título que hemos elegido con forma llamativa, en el lomo también poner el título del libro, y luego contestar estas preguntas que están en la página 8 y 9 de la ficha que ustedes ya la tienen. Y esta sería la actividad para el día de hoy. Entonces, yo me despido para que ustedes puedan trabajar. Cualquier pregunta me la hacen llegar por el grupo, ¿sí? Y vayan trabajando y guardando todo esto a su portafolio, que el día de mañana ya terminamos nuestra sobrecubierta. ¿Okay? Entonces, les dejo. Tengan un excelente día. Pasen bien.